Vamos, como todas las semanas, a pulsar la actualidad y hablar de distintos asuntos y titulares, sin duda, en esta jornada. Y para ello vamos a hablar con el secretario general de CEO y Cepyme Guadalajara, Javier Arriola. Muy buenas, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de volver a estar con vosotros. ¿Cómo se valora desde la patronal esta segunda semana ya de la fase 1 y esa previsión de que podamos pasar a fase 2 de la desescalada? Bueno, pues valoramos esta primera fase casi de transición, ¿no? Con muchas dudas en general, sobre todo en hostelería, en comercio. Y bueno, pues confiamos que efectivamente, así lo ha denunciado ya el gobierno regional, que se va a pedir ese pase a esa fase 2 en la que sobre todo esperamos que el ámbito de la hostelería, el sector de la hostelería, del turismo, pues bueno, con esa apertura interior de sus establecimientos, pues bueno, pues ponga un poco más el énfasis en poder volver a esa normalidad de nuestros restaurantes. Como bien sabéis, esta semana pasada, pues el sector comercio sí tenemos un porcentaje muy alto de comerciantes que han abierto sus negocios con total normalidad, ¿no? Más o menos, más allá de todas las medidas higiénicas, obviamente, y de aforo. Pero la hostelería, bueno, pues sabéis que solo estaba permitida la terraza al 50%, aunque bueno, ha habido ampliaciones en cuanto a los metros cuadrados. Pero bueno, en muchos casos o no tenían terraza o no era suficiente con estas mesas, con lo cual nosotros confiamos y esperamos que esta fase 2 pues llegue un poquito más con normalidad, también la apertura incluso de los centros comerciales, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esperamos que sea un paso más, si realmente pasamos a esta segunda fase, de acercarnos cada día a esa normalidad deseada y sobre todo lanzar un mensaje de prudencia y de responsabilidad, por supuesto, de nuestros empresarios, lo van a hacer, pero también obviamente de los ciudadanos, de los consumidores, porque entre todos tenemos que seguir cumpliendo esas exigencias y esos cuidados sanitarios para no dar ningún paso atrás. Seguimos hablando, como todas las semanas, señora Arriola, de los ERTEs y de la necesidad que siguen reclamando desde la patronal de medidas concretas para ayudar a sectores concretos, por ejemplo, como el del automóvil. Efectivamente, es decir, seguimos trabajando en esa ansiada prórroga por segunda vez, ¿no? de los ERTEs hasta final de año. Es un tema, yo creo que necesario. Es decir, si queremos salvaguardar el empleo, tenemos que salvaguardarlo primero las empresas, con lo cual yo creo que es una iniciativa y una situación que se tendrá que dar si queremos realmente salvar las empresas. Y como bien dices, tenemos luego sectores muy afectados que necesitarán otros planes, ¿no? Como decías del sector del automóvil, obviamente el sector del automóvil deberá poner en marcha, de la mano del gobierno, pues un nuevo plan Renove, un plan PIBE, es decir, bueno, el nombre que queramos ponerle, pero tiene que haber unas ayudas a la compra de vehículos, igual que otros sectores, como puede ser, por supuesto, también la educación infantil, los centros de educación infantil, los cuales, bueno, pues han visto cerrados de cal y canto, de manera fortuita, sus instalaciones. De cara a día de hoy no sabemos en esa fase de desescalada cuándo podrán volver a abrir estos centros, y al final, figúrese usted, si cualquier empresa, el hecho de estar un mes, dos o tres cerrado, en el caso de los centros infantiles no volverían a abrir hasta septiembre, pues obviamente en estos sectores más que nunca necesitan medidas de apoyo reales, ¿no? Ayer asistíamos como día 20 de mayo al pago de impuestos que el gobierno prorrogó, cuando realmente lo suyo hubiera sido haberlo prorrogado un mes más hasta el 20 de julio, porque como bien conocemos, ayer simplemente pues llevábamos escasos días abiertos los establecimientos de comercio, de turismo y en general y de industria, con lo cual es un poco rocambolesco, ¿no? que el gobierno, digamos, exija el pago de impuestos en una situación tan complicada, cuando lo que hace sencillamente es dejar sin liquidez a nuestras pymes y a nuestros autónomos. Se están poniendo en marcha ya algunas ayudas en las que ustedes también han tenido una parte importante para que se activen por parte, por ejemplo, del Gobierno regional, esas ayudas directas a micropymes y a autónomos para paliar los efectos de la crisis del coronavirus, y también esa ayuda extra que anunciaba la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, hace unos días, de esos 400 euros para ayudar a hacer frente a los gastos en todo el material de higiene que hay que comprar para poder abrir los negocios. No sé cómo han ido las solicitudes en Guadalajara en estos primeros días. Bueno, pues como bien dices, el pasado viernes ya se publicó el jueves, y el viernes entró en vigor la primera medida de ayuda, como bien dices, a estos autónomos y pymes.
obviamente hubo una avalancha de solicitudes, es decir, yo creo que esto, por datos que del propio gobierno regional hablábamos de cerca de 25.000 solicitudes aproximadamente, con lo cual lo que nos hace pedir, que ya así lo solicitamos desde nuestra regional, es ese aumento del crédito presupuestario, porque bueno, se había agotado, con lo cual yo creo que aquí el gobierno regional tiene que hacer ese esfuerzo con el compromiso que tenía con CECAL, con nuestra regional, para asumir ese 40% de subida de esta aportación. Espero que en los próximos días se pueda anunciar. Tuvimos algún problema con la plataforma, que ha sido, yo creo que público y notorio esa situación. Bueno, confío en que los técnicos de la Junta estén trabajando para que, pues esa petición que se hace de manera telemática se produzca de la manera más ágil y con más normalidad, ¿no? Y más ahora en estos tiempos que yo creo que tenemos que tener superados estos temas técnicos de alguna forma. Y como bien dices, ahora ya se ha anunciado otra ayuda hasta 400 euros para comercio y hostelería principalmente, para la sufragación de gastos de tema de EPIs, de mascarillas, de elementos sanitarios. Bueno, pues en todo caso son ayudas que serán bien recibidas. Esperemos que en breve se publique para que se puedan pedir, y como todo siempre decimos en este tipo de las ayudas, es tan importante convocarlas como después resolverlas y pagarlas lo antes posible, ¿no? Antes lo decíamos, ¿no? Es decir, que las empresas agudizan en un problema de liquidez casi permanente después de 2 meses prácticamente sin recibir ningún ingreso. Entonces estas ayudas deben ayudar a paliar de alguna forma esa falta de liquidez, mientras que se recupera el consumo y los ingresos de nuestras pymes. En estos días estamos escuchando una recomendación por parte del Banco de España para que el Gobierno haga un esfuerzo en formación para los desempleados y para que la gente se pueda reincorporar, incluso en algunos sectores, como por ejemplo el de la hostelería, para que la gente se recicle y pueda empezar a buscar su futuro por otras vías. Así es decir, a nivel europeo se nos han trasladado muchas peticiones y muchas indicaciones, no solo en materia de formación, ¿no? Que incluso también el Banco España lo decía. Yo creo que el COCPyme Guadalajara siempre hemos apostado por la formación como una forma de recualificación y de cualificación, es decir, tanto de continuo reciclaje en los puestos de trabajo que desarrolla una persona de manera habitual, como en estas situaciones que va a ser y está siendo muy grave, pues habrá sectores que pierdan ese nivel de crecimiento que estábamos teniendo antes de la crisis del COVID, y que habrá que recualificar. Es decir, hace prácticamente semanas acudíamos casi a un secuestro de fondos del Gobierno nacional, de lo que pagan empresarios y trabajadores, de ese famoso 0,7 que se paga para formación, que serían fondos directamente y de ninguna forma fondos que se deberían aplicar a formación, que el Gobierno central decidió secuestrar, decidió pues dedicar a otros fines, y pues confiamos que esto pues tenga lo que tiene que tener, que es un buen fin, que se tenga que reorientarse otra vez estos fondos, que tengan que llegar donde tienen que llegar, que es a la formación de nuestros trabajadores, y podamos ofrecer una formación de calidad como siempre hacemos, porque olvidemos, es decir, si encima que nuestros ciudadanos, por estas causas lamentables, que están en situación de desempleo, y no les formamos, no les recualificamos, difícilmente se podrán volver a reincorporar a ese mercado laboral que a lo mejor está exigiendo otros perfiles, con lo cual yo confío que el Gobierno nacional piense esta situación y vuelva a poner los fondos a disposición de lo que son, porque son fondos finalistas, son fondos que todos los meses los empresarios y nuestros trabajadores pagamos para que se nos forme, y que a día de hoy pues tenemos serias dudas de que estos fondos lleguen a su destino final, que insisto que es la formación, con lo cual es muy importante. Y también hay otro tema, ¿no?, que decías, la Comunidad Europea el otro día decía en un pequeño informe, hacía hincapié sobre las medidas que están tomando el Gobierno central respecto de las pymes y empresas, y no aparecíamos. Es decir, no aparecíamos, ¿por qué? Porque el Gobierno nacional no ha comunicado ninguna medida real, de las que siempre decimos efectiva, con lo cual estamos perdiendo competitividad por momentos frente a otros países como puede ser Alemania o Francia, que sí han adoptado medidas ágiles, serias y en definitiva de apoyo a su tejido empresarial, cosa que nosotros aquí echamos mucho en falta. Antes de despedirnos, señora Arriola, sí me gustaría preguntarle por la que sin duda es la polémica del día. Ese acuerdo entre Bildu y el Gobierno nacional para derogar la reforma laboral cuando pase la crisis, un acuerdo que ahora se tiene, ahora se desmiente, ahora se matiza. ¿Qué valoración se hace desde COCPyme? Pues la valoración es bastante compleja, ¿no? Lo primero decirte que la valoración no puede ser otra cosa que es nefasta. Es además un desprecio al diálogo social de una manera
casi como nunca habíamos visto, ¿no? Con lo cual, como tú bien decías, Rosa, es decir, a las 8 de la tarde aproximadamente se hacía público un comunicado en el que decían que se iba a derogar de manera inmediata, antes de que se acabaran las medidas del COVID, la reforma laboral. Parece ser, digo parece ser, porque a las 12 menos cuarto el Partido Socialista el gobierno lanza una nota aclaratoria, que tampoco tenemos constancia muy bien de qué dice esa nota, pero dice que solo se van a hacer los puntos sobre el acuerdo de gobierno, y ahora mismo, hace apenas un rato, el vicepresidente del gobierno en Catalunya Radio decía prácticamente que el documento es el que es y se va a llevar a cabo 100%. Es decir, esto prácticamente, si no fuera porque la situación es muy seria en la que estamos viviendo los españoles y los empresarios, nuestros autónomos, pues prácticamente suena a chiste, suena a pitorreo. Con lo cual yo creo que tenemos que exigir, y así lo hemos hecho desde COE, pues claridad, rotundidad, porque esto realmente es un hartazgo, esta situación de casi de pitorreo respecto del sentir de los empresarios. Es decir, en un momento tan complicado, en un momento en el que la supervivencia de miles de empresas y autónomos está pendiente de un hilo, que se hable de reforma laboral de las que cuelgan además los ERTE. Es decir, es que parece un despropósito absoluto, con lo cual nosotros tenemos que pedir responsabilidad, tenemos que pedir pues que nuestro gobierno sea creíble en lo que realmente comunica, porque en cuestión de 3 horas no se puede decir lo mismo, lo contrario, y a la mañana siguiente volver a decir lo de antes. Con lo cual yo creo que tenemos que pedir un ejercicio de responsabilidad a nuestros gobernantes y, sobre todo, es decir, al final, o tenemos nuestros empresarios, nuestros autónomos, tienen una seguridad jurídica, sabemos lo que va a pasar mañana, o si no, realmente lo que estamos empujando es a todo lo contrario. Es decir, ¿quién va a poner en marcha una empresa? ¿Quién va a darse de alta de autónomo? O simplemente, ¿quién va a contratar ante esta inseguridad jurídica? Yo creo que esto es un hartazgo en el que estamos sufriendo los empresarios, y yo pido, pues al menos, claridad para saber a lo que nos enfrentamos los empresarios. Pero yo creo que no es momento de acometer una reforma laboral, además, que se ha demostrado que ha generado empleo, que ha servido para recuperar esa senda de crecimiento en la que estábamos antes de este COVID, pero sobre todo una reforma laboral que todos, y repito, todos, aplicamos en un nuevo momento. Es decir, partidos políticos, sindicatos, empresarios, con lo cual no sería tan mala cuando todos lo aplicamos. Pues sin duda sobre este asunto seguro que tenemos que hablar la semana que viene y sobre otros muchos nuevos. Javier Arriola, secretario general de COE Cepyme Guadalajara, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer como siempre, a vosotros. Gracias. Nosotros seguimos repasando otros titulares de la jornada.